También al jubilante. Soy jubilante. Hola, mi chuquito. Aquí acá anda el mimoso, está Nailita. Oh. ¿Qué pasó? ¿Querés ir al baño? Bien. ¿Qué querés hacer? ¿Rapi? Pasa corriendo a hacer Rapi. Ah, Nassim, vení. Tu hermano te llama. Dicen que te esperan las cataratas. Porque estás jubilado a las cataratas. Sí, me esperan me espera el Iguazú, ¿a la que te refieres? Me espera el banco de la plaza. Me espera el banco de la plaza y no precisamente el banco macro. Bueno, comencemos un poco haciendo un pequeño repaso de lo que ya vimos el viernes pasado, ¿no? Los estudios y evaluaciones económicas, la parte aplicada, la parte práctica, implica obviamente todo un proceso de determinación de impactos positivos y negativos de un proyecto o medidas que el gobierno va a adoptar con la idea siempre central de buscar una mejora en el bienestar general de la población. Tanto en la parte financiera como en la parte económica, recuerden nosotros que usamos los conceptos de eficiencias que ustedes estudiaron con Ileana en economía, donde vamos a plantear los principios de Pareto, Kaldor-Hicks, Sitorsky, Nogar últimamente, pero básicamente el principio central, el principio de compensación de Kaldor y Hicks, que es el principio que vamos a utilizar para definir si una asignación es eficiente o no, desde una perspectiva netamente económica. Cuando nosotros vamos a la práctica, es decir, enfrentamos un proyecto, es decir, analizamos las acciones de un proyecto tendiente a la satisfacción de una necesidad o a la resolución de un problema, desde la perspectiva económica, lo que vamos a hacer es estudiar esas acciones y básicamente lo que vamos a plantear es una secuencia lógica de pasos que van desde una determinación del efecto, los bienes y servicios comprometidos en ese efecto y siempre buscar las relaciones entre los bienes transables y los bienes meritorios a los fines también de los objetos de valoración. Entonces esto siempre es importante tener en cuenta. Si nos ponemos a pensar, ¿no?, ¿para qué sirven los estudios económicos o cuál es el objetivo de un estudio económico? Como ustedes habrán leído tanto en el manual como en otros textos de lectura complementaria, los estudios económicos esencialmente nos van a ser de mucha utilidad a la hora de analizar la contribución de los proyectos al bienestar de la sociedad, ¿no? Desde la perspectiva financiera lo analizamos en términos de renta, ¿no?, de la renta del inversor, ¿no? Vamos a estar más preocupados por las ganancias que surgen como consecuencia de esa asignación, sobre todo en aquellos proyectos que tienen fines de lucro. Recordemos, como veíamos en otras clases y en los talleres, que no necesariamente el fin o el objetivo último de un proyecto es un fin de lucro, sino muchas veces resolver problemas de tipo ambiental, ¿no?, que es en el ámbito donde estamos nosotros, las mejoras ambientales continuas en los proyectos de inversión. Muchos de nuestros proyectos están metidos dentro de otros proyectos. Por ejemplo, cuando vamos a plantear las necesidades para resolver las externalidades que un proceso productivo genera. Entonces, ¿para qué nos sirven los estudios? Es básicamente para analizar esa contribución al bienestar de la sociedad. ¿Estamos mejorando el bienestar de la sociedad o no? ¿Cuáles son los sectores de la sociedad que son afectados por las asignaciones de recursos y cuáles son aquellos que se ven beneficiados por esa asignación de recursos? Y a través de un balance de análisis costo-beneficio, evaluar la eficiencia en la asignación. Eficiencia, ¿no? Obviamente que nos vamos a hacer muchas preguntas, ¿no? Cuando trabajamos en la parte netamente económica, vemos los flujos reales y una de las cuestiones en las cuales nosotros nos ponemos a indagar es qué nuevos bienes o servicios
le estoy dando a la sociedad? Pongo a disposición de la sociedad bienes y servicios que lo que van a hacer es satisfacer necesidades aumentando su bienestar. Una pregunta clave desde el punto de vista económico. Pero también será clave una pregunta que tendrá que ver con ¿qué le estoy quitando a la sociedad para garantizar las acciones de mi proyecto y la obtención de las metas proyectadas? Recordemos que un proyecto da, pero un proyecto también quita. Da bienes y servicios, pero también le quita bienes y servicios a la sociedad, porque el proyecto los necesita para los procesos productivos. Ustedes ya están trabajando en sus respectivos proyectos, aquellos que están haciendo los talleres y formulando el proyecto, ya estarán seguramente trabajando en la definición para cada una de las acciones, los recursos necesarios para garantizar el resultado, la componente de la acción. Ahora, esos bienes que son limitados desde una perspectiva económica son obtenidos, muchos de ellos dentro de los mercados, o provistos por la naturaleza y el ambiente en forma libre. Todos esos bienes van a ser entonces utilizados por el proyecto a los fines u objetos de conseguir las metas deseadas, alcanzar los objetivos esperados. Cuando nosotros miramos qué me da y qué me quita el proyecto desde la perspectiva de la sociedad, será sumamente importante determinar la importancia que estos bienes tienen a la hora de satisfacer necesidades. Rápidamente, ustedes que se acuerdan de las clases de Ileana de Economía, se darán cuenta que esta última pregunta está asociada directamente al proceso valorativo. ¿No? ¿Por qué? Porque la valoración, como dice Asqueta Oyarzún, es encontrar un indicador de la importancia que tiene un bien a la hora de satisfacer unas necesidades y aportar al bienestar individual, ¿no? Entonces, está claro que tenemos que trabajar en esa economía real, mirar con mucha atención los bienes que el proyecto me da, los bienes que el proyecto me quita y analizar cuán importantes son esos bienes a la hora del efecto sobre mi propio bienestar. Ahí va a estar contenido la esencia de un estudio económico y contenido el proceso valorativo y la construcción posterior de los flujos económicos. Cuando nosotros miramos un proyecto de inversión, es común que miremos también la macroeconomía, ¿no? Todos los proyectos tienen efectos fiscales, no hay duda, ¿no? Generan al Estado también recursos que le permiten al Estado mejorar su ecuación macroeconómica, ¿no? Es decir, los ingresos, los impuestos, menos el gasto público. Esa ecuación macroeconómica del Estado se ve mejorada con la intervención y la radicación de actividades productivas, ¿no? En la medida que la economía se expande, aumentan la cantidad de proyectos productivos, aumentan como consecuencia los efectos macroeconómicos de los proyectos. La recaudación a través de los impuestos y el efecto en la renta, en la ocupación. Esto que tanto preocupa hoy al gobierno, que es el crecimiento de la economía, los efectos fiscales y los efectos sobre la desocupación, que es muy alta en la Argentina, tienen directa vinculación con los proyectos de inversión. Por eso es tan importante que las políticas apunten a colaborar con el establecimiento, la radicación y el aumento de las empresas productivas. No hay ninguna dicotomía entre las políticas y los proyectos productivos, sino todo lo contrario, tiene que existir un efecto sinérgico, ambos ayudarse para producir ese modelo expansivo de la economía que permita la satisfacción de las necesidades que hoy tiene la sociedad con los efectos macroeconómicos asociados, los efectos fiscales y los efectos en la renta y la ocupación dentro de la macroeconomía. Pero nosotros no vamos a detener en la macro, ¿no? Es muy común que la macro la usemos un poco en los aspectos descriptivos, ¿no? Y digamos qué importante que es
por el aporte en las rentas públicas, por esto, por la generación de empleo, por la disminución de las tasas de desocupación. Qué bueno que todo es el aumento de la renta per cápita en general. Pero nosotros vamos a mirar nuestro proyecto de inversión desde la micro. Esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Muy claro, ¿no? Vamos a mirar nuestro proyecto desde la micro. Y nos vamos a ubicar en el espacio, ¿no?, en el cual el proyecto va a desarrollar su acción. El mismo proyecto ubicado en lugares diferentes va a tener resultados diferentes. Resultados diferentes desde la macro y desde la micro, siempre, ¿no? Obviamente que los proyectos de inversión están, y el Estado en particular, están muy interesados, los estados provinciales, que vengan empresas a radicarse en el área macroeconómica de la provincia, por los efectos, obviamente, fiscales que trae aparejado. Ustedes ya han trabajado la parte financiera y habrán visto que todos los proyectos que se radican en un área de un espacio provincial aportan a actividades económicas, que es el 5% de los ingresos brutos de la actividad. Por lo tanto, ¿qué gobierno provincial no estaría interesado en la radicación de una empresa importante que venga a producir bienes y servicios desde la provincia de Salta? Y que después, bueno, pueda vender o exportar esos bienes y servicios al resto del mundo o incluso distribuirlos nacionalmente. Entonces, recuerden, la macro no la perdemos de vista, pero no vamos a hacer macro. Vamos a trabajar desde la perspectiva de la micro, ¿no? El que no se acuerden de las clases que daba Ileana de macro y micro, los invitamos a leer el manual de economía y a leer algunos textos de macroeconomía que pusimos a disposición de los que cursaron alguna vez economía ambiental y de los recursos naturales. Si tendríamos que describir una serie de pasos tendientes a conseguir los objetivos de un estudio económico, vamos a comenzar siempre con la descripción de las acciones, ¿no? Esto es central. Esto es fundamental. La correcta identificación y descripción de acciones va a ser fundamental para lo financiero, ya se están dando cuenta. Para lo económico, es lo que viene en sus proyectos. Y para lo ambiental, si bien lo económico tiene mucho que ver con lo ambiental, ¿no? Recuerden, y esta discusión la planteábamos en economía y en sociología más todavía, mucho de los efectos que genera un proyecto tiene consecuencias desde la perspectiva económica, pero muchos otros no. Por eso, el trabajar con técnicas o metodologías no monetarias o no económicas puede darnos mayor información para una mejor descripción o caracterización de los efectos que un proyecto va a generar sobre el ambiente. Entonces, fundamental, chicos, hay que meterse eso en la cabeza, ¿no? Descripción de las acciones, es decir, conocer el proyecto en profundidad desde la perspectiva técnica, ¿no? Esas acciones que vamos a describir son susceptibles de generar modificaciones en el contexto en el cual ese proyecto se va a desarrollar, a lo que llamamos en términos generales el ambiente, el ámbitus, el espacio físico en el cual el proyecto se desarrolla. Entonces vamos a alterar esas componentes del ambiente, que es el ambiente social, el ambiente económico, el ambiente físico natural, el ambiente biológico. Todos esos componentes del ambiente van a ser alterados o modificados por las acciones proyectadas. Pero es fundamental una correcta descripción de esas acciones. Definidas las acciones, la pregunta que me voy a hacer es, ¿cómo interactúan esas acciones, que es ese conjunto de tareas, ¿no? ¿Cómo interactúan con las componentes del ambiente? ¿Cómo interactúan con el mercado? ¿Cómo interactúan con el suelo, con el aire,
cómo interactúan con la biodiversidad, con los servicios ecosistémicos, cómo los alteran, cómo los modifican. Bueno, el segundo paso en esta secuencia lógica es la identificación de los efectos asociados a cada una de las acciones identificadas. Tenemos que trabajar los efectos. El tercer punto es caracterizar esos efectos. Obviamente, como estamos haciendo economía, la descripción de esos efectos la vamos a hacer desde la perspectiva económica, ¿no? ¿Qué cosas de la economía necesito yo saber para describir esos cambios que se producen en el ambiente? Ese va a ser el punto crítico, ¿no? El cuarto punto es, ¿cuál es el resultado económico del efecto? ¿No? Ese cambio del ambiente, ¿en qué me afecta a mí como ciudadano en términos de bienestar? ¿No? De ahí pasa automáticamente la conceptualización del impacto. Conceptualización que vimos el viernes pasado. Vamos a hacer un pequeño repaso hoy, ¿no? Esa conceptualización del impacto ya la trabajamos. El siguiente paso, no hay duda, ¿no? Determinación de la importancia. La valoración. Luego vendrá la construcción de los flujos de fondos. Es decir, a esa dimensión económica, ¿no? Esa valoración económica de cada impacto, la vamos a ubicar temporalmente y construir un flujo económico que va a ser la síntesis. ¿Con qué objetivo? Bueno, finalmente para obtener los indicadores económicos. Ustedes tienen un modelito en la guía de trabajo práctico al final, un modelo de lo que sería una matriz económica. Un modelito, o sea, de nuevo, son modelos. Ustedes trabajen en Excel y armen las planillas como mejor las entiendan ustedes, ¿no? Para eso, ¿no? Ustedes están preparándose. Entonces, muchas veces, a veces es preferible poder elaborar una propia matriz que uno entienda y no recortar y pegar o copiar de otros, ¿no? Bueno, el último punto, la obtención del indicador económico, ¿no? Los indicadores económicos. ¿Para qué me sirve un indicador? Me da información sobre algo de mi proyecto. En este caso particular nos va a dar información sobre el beneficio, ¿no? El beneficio económico neto de mi proyecto, ¿no? ¿Cuál es el aporte o contribución de mi proyecto al bienestar? Ese indicador me va a dar esa información. Recuerden no pedirle al indicador más de lo que el indicador me puede entregar, ¿no? Esto es importante. Es lo mismo que yo le pida a un indicador financiero que me dé información sobre externalidades. No me da información sobre externalidades. Bueno, lo que hemos visto nosotros el viernes pasado es esto, ¿no? Cada acción de proyecto va a generar efectos, ¿no? Cada acción de mi proyecto va a generar efectos. Esos efectos pueden ser muchos. Cada acción va a generar más de un efecto. Y a su vez cada efecto va a estar asociado a un impacto económico, ¿no? Entonces, la lógica que vamos a ver nosotros es la lógica de acción, efecto, impacto, ¿no? Y vamos a trabajar esa lógica, acción, efecto, impacto. Acciones ya han tenido muchas definiciones, ya con Ileana y con Fabiana han trabajado mucho el tema de las acciones, porque muchos de ustedes están formulando proyectos y han tenido que hacer un esfuerzo grande. Yo entiendo que a veces es complejo pensar, ¿no? Pensar y proyectar y pensar en las acciones, que son las acciones necesarias, suficientes para garantizar las componentes de las acciones en etapa de inversión y operativa y luego la gran componente asociada a la meta, ¿no? Es difícil. ¿Por qué? Porque es la primera experiencia que estamos haciendo. Pero yo les digo que una de las mayores deficiencias que hoy tienen nuestros profesionales que trabajan en cuestiones de tipo ambiental
haciendo estudios y evaluaciones de impactos ambientales, es justamente este punto, la correcta descripción y definición de las acciones. Acá es donde más falencias tenemos en nuestra formación. Yo le dije a la Comisión de Plan de Estudio que yo creo que nuestra carrera debería tener mínimamente una parte de procesos, de saber qué es un proceso productivo, cómo se define un proceso, cómo se analiza un proceso, los famosos diagramas de flujos de las acciones, de los tiempos. Alguito estamos incorporando en los talleres, pero para mí sigue siendo insuficiente, porque a pesar del esfuerzo que hacemos, hoy tenemos muchas deficiencias en los grupos consultores que trabajan en estudio de impacto ambiental a la hora de la definición de las acciones. Obviamente la responsabilidad también es de la propia universidad, ¿no? Que no sabe o no ha sabido formarlos en esta área netamente disciplinaria. Bueno, ahí está una pequeña definición, ¿no?, de lo que es una acción. El efecto, como dice Cohen, ustedes tienen varios textos ya en el aula virtual escritos por los hermanos Cohen, o Cohen también con otros investigadores del ILPE-CEPAL, y define en uno de sus viejos libros, de los cuales ustedes tienen también disponibles en el aula virtual, define el efecto como toda modificación en algún aspecto del ambiente que puede con certeza vincularse a alguna acción de proyecto. Alguna acción de proyecto. Es decir, ¿qué es un efecto? Es una transformación ambiental. El ambiente se altera, se modifica. ¿Por qué? Porque hay una acción de proyecto que genera ese cambio, que genera esa modificación, que genera esa alteración. Obviamente nosotros no vamos a referirnos demasiado al ambiente, porque ustedes lo ven desde el primer año. Cuando entran a la introducción a los recursos naturales, ya están hablando de ambiente, ya están hablando de las componentes ambientales, ya están hablando del aire, ya están hablando del suelo. Cada materia a su vez le da información, ¿no? Clima les permite conocer un montón de aspectos vinculados a esas componentes físicas del ambiente, ¿no? Botánica, zoología, ¿no? En todas las materias, química, suelo, ¿no? Plantas vasculares, todo le dan información al respecto de esas componentes, ¿no? Y luego vienen los manejos, que nos permiten a nosotros tener herramientas para manejar ese equilibrio dinámico en el que se mueven esas componentes, totalmente interrelacionadas, ¿no? Tienen sociología para ver una componente social importante, tiene de los espacios donde los consumidores y los productores intercambian bienes y servicios. Es decir, tienen todo. Hay que integrar, ¿no? Hay que integrar. Dentro de esa secuencia, acción, efecto, impacto, el siguiente paso es, bueno, ¿qué es un impacto? El resultado económico de un efecto. El resultado económico de un efecto. Es aquí donde las metodologías monetarias y económicas se empiezan a diferenciar de las técnicas o metodologías no monetarias, como son el caso de las matrices Batele-Columbus, la matriz Conesa-Fernández, la matriz de análisis ambiental de Gómez-Orea, ¿no? Y muchas de las técnicas no económicas que van a ver ustedes en la materia específica que es impacto ambiental. Pero hasta acá es todo lo mismo, ¿no? Es todo lo mismo. Ustedes en impacto ambiental van a tener que describir las acciones. Van a tener que describir los efectos, cuantificarlos, analizarlos. Entonces, cuando nosotros conceptualizamos los impactos económicos, como veíamos el viernes pasado, vamos a mirar dos aspectos, el consumo y el uso de recursos. Ahí va a estar la clave. Vamos a mirar el consumo y el uso de recursos. En economías cerradas, en economías abiertas, como veíamos
la semana pasada, vamos a ver el impacto sobre la balanza comercial. Es decir, exportaciones, importaciones, ingresos y egresos de divisas. Bueno, ahora vamos a ejemplitos, ¿no? Vamos a empezar a mirar un poquito cómo procedemos, con algunos ejemplos de algunos proyectos. Como ustedes verán, esto es un moderno camión transportador de residuos, ¿no? Equipo altamente sofisticado, incorporado por algunos municipios de nuestra provincia para todo el proceso de lo que podríamos llamar un sistema integrado de gestión de residuos sólidos domiciliarios. No parece muy buena la gestión, pero bueno, es un proyecto, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos es identificar el proyecto, ¿no? Entonces, lo pongamos dentro del ámbito de lo que llamamos el GIRSU, ¿no? Gestión integrada de los residuos sólidos urbanos. El GIRSU, ¿no? Que tiene todo un proceso, ustedes ya lo van a ver o lo vieron en saneamiento. La meta, gestionar el 100% de los RCD, ¿no? Los residuos sólidos domiciliarios. La componente de la meta, dentro de esa lógica, podemos decir que es el residuo domiciliario gestionado. Ahora, yo puedo diferenciar acciones en etapa de inversión y acciones en etapa operativa. Bueno, seleccionemos una acción en etapa de inversión. La acción, adquisición de equipos para la recolección de los RCD. Esta acción es muy común en los proyectos de inversión porque es la que permite la incorporación de los bienes de capital, ¿no? De los bienes de capital. Incorporamos estos elementos. Adquirimos esos bienes. Ahora, la pregunta que vamos a hacer es, obviamente, ¿cuáles son los efectos asociados y el impacto asociado? La componente de la acción, equipos adquiridos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Y hay un cambio en el aspecto económico, hay una modificación del sistema económico. ¿Qué parte? Los mercados de bienes, ¿no? Hay un aumento de la demanda de equipos por parte del proyecto del GIRSU, ¿no? Ese es el efecto. Entonces, ¿cuál es la componente del ambiente que se ve modificada? Es una componente de una raíz socioeconómica, ¿no? Y es el mercado de estos bienes que se ve alterado o modificado, ¿no? Fíjense cómo se describe el efecto. Luego, el impacto lo vamos a traducir de acuerdo a lo que hemos visto recién, que es su consumo o uso de recursos. Lo que vamos a observar acá de una perspectiva económica es que el proyecto utiliza recursos, el uso de recursos. En este caso, el uso de estos equipos o la incorporación de esos equipos. JJ, se te corta. Para el uso productivo de la sociedad, un costo de oportunidad. ¿Chile? No, que se te cortó en la última parte. Bueno, Quedaste congelado. Está escrito, digamos, ¿no? Está escrito. ¿Se escucha? Que quedaste congelado hace ratito. ¿Se escucha o no? Ahí Sí sí se escucha. se escucha. Ah. Bueno, utilización de recursos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a mirar? Bueno, lo vamos a mirar desde la perspectiva de la sociedad. Es decir, esos equipos que son adquiridos por el proyecto no están disponibles para otro tipo de proyectos productivos, ¿no? Por lo tanto, vamos a mirarlo desde la perspectiva de un costo de oportunidad social. Ese va a ser el punto. Ya la semana que viene vamos a entrar a los procesos valorativos. Vamos a otro ejemplo. Sigamos con el ejemplo del GIRSU. Gestión integral de residuos sólidos urbanos. La meta sigue siendo gestionar el 100% de los RCD. Componente de la meta, el RCD gestionado. Acción en la etapa de inversión. Recuerden que el GIRSU tiene varias etapas, ¿no? Los que hicieron saneamiento conocen, ¿no? Y hay muchas acciones. Bueno, una acción típica de la inversión
también es la nivelación de la zona de deposición final de los RCD, ¿no? A ver, si va a ser un relleno sanitario con las normas y los estándares autorizados por ley, va a haber un primer proceso que es la nivelación del área donde vamos a hacer esa disposición final, ¿no? Imagínense la acción de nivelación, ¿no? Todo lo que implica. Pensemos en esa acción y todos los recursos necesarios para garantizar la componente de esa acción. Que rápidamente ustedes dirán, bueno, la componente asociada a esta acción está cantada, es el área nivelada, ¿no? La zona nivelada, sí. Ese es el entregable, ¿no? Es el entregable del proyecto, ¿no? Es la componente, es el resultado de esa acción. Uno de los tantos efectos, ¿no? Recuerden que cada acción puede tener más de un efecto. Uno de los tantos efectos. Aumento de partículas sólidas en suspensión. Hay una alteración de la composición del aire. Podemos hablar de contaminación del aire como efecto, ¿no? Piensen ustedes en las formas de medir ese efecto, ¿no? ¿Qué tipo de partículas? El tamaño de las partículas, la forma en que se dispersa estas partículas sólidas, cuál es el alcance que tienen, es local, es puntual, es generalizado, depende de la rosa de los vientos, por eso hay que hacer estudios también de la dinámica de vientos para ver en esa acción y en ese momento en particular hasta dónde puede ser afectado el ambiente. Entonces, el efecto va a ser ese aumento de partículas sólidas en suspensión, ¿no? No está la partecita de cuál es el bien ambiental comprometido, pero se entiende que es el aire, ¿no? El impacto económico directo externo, ¿por qué? Porque hay intencionalidad, ¿no? A la hora de generar la contaminación del aire, y no. Por lo tanto, entramos dentro de lo que es una externalidad. Utilización del recurso aire como depósito de residuos. De nuevo hay un costo de oportunidad. Acá, al mirar el impacto externo, vamos a automáticamente indagar al respecto de los impactos económicos indirectos, como veíamos el viernes pasado en la otra clase. Lo que vamos a observar es un aumento en el consumo de medicamentos para enfrentar las alergias respiratorias, que se puede dar producto de las partículas en suspensión. Si no, preguntémosle a Ileana, ¿no? Que es alérgica. Entonces, de repente, si ella está muy cerca del proyecto, donde va a haber un relleno sanitario, y se produce la voladura, y como consecuencia de ello, una gran cantidad de partículas en suspensión, en el tiempo que dure la actividad, el aire va a estar alterado o modificado, y van a generarse, obviamente, los impactos asociados. Utilización del recurso aire como depósito de residuos, generando un costo de oportunidad para la sociedad y un impacto económico indirecto vinculado al aumento del consumo de medicamentos para las alergias respiratorias, ¿no? En el caso de los alérgicos, ¿no? Todo esto lo podemos indagar a través de análisis técnico-económicos. ¿Alguna duda hasta acá? Está claro, ¿no? Esto, vayan pensando que esto es lo que van a hacer en el tercer parcial y es lo que van a hacer en sus respectivos proyectos en los talleres que se vienen, ¿no? No tenés preguntas en el chat, pero por ahí lo que estaría bueno es que vayan pensando si tienen dudas o preguntas relacionadas a los impactos económicos de los proyectos que están analizando en el TIC. Ayer había algunas consultas también en el foro, entonces quizás más adelante las preguntas las podemos orientar por ese lado. Por ahora no hay nada. Bueno, en la medida que uno empieza a indagar sobre estas cosas, empezamos a darnos cuenta de los errores que cometimos nosotros en la formulación de las acciones, ¿no? Ya muchos se están dando cuenta de que las acciones en muchos de los casos están no conceptualmente bien definidas y ya empiezan a generar modificaciones producto de la interpelación que me hacen los estudios financieros. Ahora con los estudios económicos vamos a volver a mirar las acciones de proyecto y vamos a mirar con mucho más detalle.
Y ahí van a surgir nuevas dudas al respecto de cómo yo definí una acción. Conjunto de tareas. Ayer justamente charlando con Mariana, que ella se dedica a hacer evaluaciones de proyectos energéticos en general, evaluaciones de la perspectiva ambiental, me comentaba justamente haciendo una maestría en la Politécnica de Madrid, donde, bueno, una de las cosas que discutíamos es lo mal que estamos nosotros definiendo acciones en los proyectos, lo mal que definimos, ¿no? Ella está usando como ejemplo un estudio de impacto ambiental de una planta solar fotovoltaica. Y, bueno, mientras sigue preparándose, sigue mejorando su capacidad de interpretación del contexto, detecta cada vez más problemas en los procesos de formulación y sobre todo en la determinación de las acciones, ¿no? Por eso insisto, y no voy a cansar de insistir, miremos bien las acciones del proyecto. Analicémoslas bien. Bueno, acá tenemos ese ejemplo, ¿no? Fíjense la relación entre el impacto directo, externo, y el impacto económico indirecto, ¿no? Fíjense la relación. Chequen también la coherencia interna de los ejemplos que yo le estoy dando, ¿no? Tiene que haber una coherencia interna. Entonces, el efecto tiene que tener su correlato lógico desde la forma de la identificación del impacto directo, externo, y el indirecto también tiene que estar vinculado, relacionado. Hacemos hincapié en esto porque de los 4 exámenes regulares que hemos tomado el 17 de febrero, 3 estuvieron desaprobados, y básicamente por estos puntos, ¿no? Por no terminar de entender o de cerrar la idea de lo que significa hacer un estudio económico. Así que chequen bien. Si tienen dudas, pregunten, porque después preguntamos nosotros. Y si ustedes no saben, están desaprobados. Entonces eso es importante que quede claro. No lo vamos a evaluar en cosas que ustedes no hayan recibido como información y formación. Van a ser evaluados en estas cosas que le estamos transmitiendo o transfiriendo y que ustedes tienen en todos los textos de lectura. No lo vamos a evaluar en otra cosa. Ahora, si no me saben esto, no pasa, ¿no? No pasa. Bueno, rápidamente uno puede mirar ahí que se trata de algún proyecto que implica movimiento de suelos, ¿no? Muchos dirán, bueno, muchos proyectos implican movimiento de suelos. Sí, sin duda, digamos, ¿no? Pero un proyecto que por excelencia genera mucho movimiento de suelo son los proyectos viales, ¿no? Son los proyectos viales. Entonces, construcción de una carretera es un proyecto vial, ¿no? La meta, básicamente, estos proyectos viales apuntan a mejorar conectividad interprovincial, municipal, internacional. Todos estos proyectos apuntan a generar ese aumento de la conectividad y a resolver problemas de conectividad. La componente de esa meta, la conectividad lograda. Acción en etapa de inversión, típica acción, ¿no? Típica, movimiento de suelo. Es un movimiento de suelo, que tiene que ver con una serie de acciones que van a terminar finalmente en el camino construido, ¿no? Esa va a ser la componente fundamental de la inversión, el camino construido. Bueno, el movimiento de suelos va a generar esa acción, ¿no? El suelo removido, ¿no? Reubicado. Eso va a ser la componente de esa acción. Uno de los tantos efectos del movimiento del suelo es el incremento de la demanda de combustible para el funcionamiento de los equipos. Se modifican los mercados de insumos, ¿no? Son componentes del ambiente socioeconómico los que se van a ver alterados, ¿no? Uno de los tantos efectos. Recordemos que cada acción puede tener más de un efecto.
el inquieto puede ir ya pensando en todos los efectos asociados a la acción de movimiento de suelos, ¿no? Imagínense ustedes la cantidad de efectos asociados. Bueno, yo pongo este como ejemplo. Incremento de la demanda de combustible. ¿Por qué? Porque necesito de la pala, necesito del camión, necesito de esto. Y todos esos equipos que se incorporaron también dentro de la etapa de inversión, se van a poner a trabajar en la construcción del camino, en la etapa de inversión, en la construcción del camino, van a trabajar en el movimiento de suelos y van a generar automáticamente la demanda de una gran cantidad de recursos. Impacto económico directo, interno, utilización de recursos combustibles. Hay un costo de oportunidad para la sociedad. Entendiendo que el combustible es un bien escaso, le genera a la sociedad un costo de oportunidad al no tener ese combustible disponible para otro tipo de actividades. Ese es el concepto. No estoy diciendo positivo o negativo porque surge de la conceptualización. La conceptualización de ese efecto, ¿no? Y de ese impacto. Cuando yo conceptualizo un impacto como utilización del recurso combustible, ya implícitamente estoy diciendo que el impacto económico es de signo negativo, ¿no? Es signo negativo. Por eso hablo de un costo de oportunidad para la sociedad. Vamos dentro del mismo proyecto a otro ejemplo. JJ. Sí. Tenés una pregunta en el chat. Jorgelina Yelén dice, siempre que se identifican los impactos, ¿hay que definir los supuestos? No se estaría entendiendo. Supuesto, ¿podés ampliar un poco, Ayelén? ¿A qué te referís con supuestos? Recuerden, chicos, que ex ante todo es un presupuesto, ¿no? Ex ante todo es un presupuesto. En la parte financiera también es un presupuesto. La parte económica no tiene por qué ser distinto. Ah, dice... No tiene por qué ser distinto. Ay, perdón, te interrumpí. Dice, usted dijo, suponiendo que dentro del municipio el combustible es escaso. ¿Suponiendo qué, perdón? Dice que dijiste, suponiendo que dentro del municipio el combustible es escaso. Se te corta. ¿No se escucha? ¿Ahí? Se corta. Hola. Ahora sí, a ver, de nuevo. Dice, usted dijo, con relación al supuesto, suponiendo que dentro del municipio el combustible es escaso. Y el combustible... Claro, bueno. Bueno, pero... es que eso es más de Ileana. Pero, economía. En economía, nosotros planteamos el supuesto de la escasez. El concepto de la escasez es básico porque si no, no habría economía. Si todos los recursos fueran sobreabundantes, ¿tendría sentido evaluar asignaciones de recursos? No, porque serían sobreabundantes, ¿no? Después vamos a ver qué significa en términos valorativos el hecho de que un recurso sea abundante o sea escaso, ¿no? Pero ese supuesto es un supuesto básico de la economía. Nosotros planteamos la escasez de recursos y de hecho, cada vez la propia definición de economía, cuando nosotros en economía decimos que la economía es la ciencia que estudia la manera en que las sociedades, ¿no?, asignan recursos escasos, dice la definición de Samuelson, ¿no? Entonces, esto es economía. Nosotros planteamos que los recursos
naturales, los recursos ambientales, son limitados para poder hacer economía, que los recursos materiales y los recursos disponibles en los mercados son escasos. Por lo tanto, es necesario hacer economía para estudiar, para evaluar y hacer economía en la praxis para asignar convenientemente recursos de modo tal que en el contexto de escasez podamos maximizar esa asignación de recursos. Por eso fíjense que yo en cada uno de los impactos hablo del costo de oportunidad de la sociedad cuando estamos hablando de la utilización de recursos, ¿no? Estamos planteando el principio de escasez. ¿Se acuerdan de economía? Eso está en el manual, en la 10 primera hoja del manual. Y si agarran cualquier libro de economía, la palabra escasez va a estar omnipresente, ¿no? Entonces, ese concepto, ese supuesto de escasez, es un supuesto de segundo orden, no admite discusión dentro de la economía. ¿Se acuerdan de los supuestos de primero y segundo orden, ¿no es cierto? Eso también lo vieron en economía. Hay supuestos que requerirán comprobación y hay otros supuestos que son supuestos básicos de la economía que le permite a la ciencia económica la construcción del andamiaje teórico. No sé si quedó claro que estamos en economía. Creo que sí. En este caso, economía aplicada. Dice Jorgelina que sí, quedó claro. Bueno, muy bien, Jorgelina. Cualquier duda que tengan, le echemos la culpa a Ileana, que es la profe de economía. Me estoy empezando a preocupar. Más. Bueno, entonces, en este contexto de escasez, bajo ese supuesto que no admite discusión dentro de la economía, si quieren podemos salir de la economía y empezamos a discutir la escasez también, ¿no? Yo también, a mí me gusta discutir con Lucas Egueso, por ejemplo, que él hace más economía ecológica que economía ambiental. Bueno, podemos discutirlo en el ámbito de lo académico. Desde la perspectiva de las herramientas técnicas, nosotros nos ponemos dentro de un paradigma, analizamos la herramienta y la aplicamos, ¿no? Después, ¿hay ámbitos para discusión? Sí, hay ámbitos para discusión. Entonces, el proyecto es la construcción de la carretera, la meta es el aumento de la conectividad, la componente es la conectividad lograda. Seguimos en la acción en la etapa de movimiento de suelos, ¿no? Es la acción. Esto es para que vean que hay más de un efecto. Veamos cuál es la componente, sigue siendo la misma, suelo removido. Ahora el efecto, ¿no? Para la acción de movimiento del suelo, yo necesito operarios, ¿no? El operario que guíe al tractorista, al del equipo pesado, alguien que conduzca el camión para el movimiento de suelo. Necesito trabajadores que brindan sus servicios personales. Ese efecto en economía, en microeconomía, se denomina generación de empleo. Se modifica un contexto socioeconómico. Entonces, de repente, mi proyecto, uno dice, wow, mi proyecto está generando empleo en etapa de inversión. Ese empleo en etapa de inversión, entonces, permite mejorar los índices de desocupación macroeconómicamente hablando. Pero miren cómo defino el impacto económico directo interno. Utilización del recurso mano de obra por parte del proyecto. Utilización de recursos. Por lo tanto, hay un costo de oportunidad para la sociedad cuando el proyecto se instala y utiliza los servicios personales de los trabajadores. Eso significa que ese trabajador no va a estar disponible para otro tipo de tareas. Por lo tanto, implica a la sociedad un costo de oportunidad. Este impacto, que lo vamos a analizar en otra oportunidad con más detalle, es un impacto, como bien lo plantea Karen Mocate, es un impacto de carácter dual, ¿no? Es decir, puede ser o positivo o negativo.
dependiendo de la escuela en proyectos, ¿no? Y acá viene la controversia entre ortodoxos y heterodoxos, ¿no? Esta controversia que está planteada en la Argentina, ¿no? Muchos dicen que Guzmán tiene a veces medidas ortodoxas y que de repente aparece con medidas heterodoxas o viceversa, ¿no? Entonces Guzmán dice, yo soy pragmático. Ah, wow, entonces ¿qué es un pragmático? No es ni un ortodoxo ni un heterodoxo, ¿no? Entonces, ustedes escucharán muy frecuentemente estas discusiones actuales, ¿no? Y hay los ortodoxos que dicen, no, está haciendo macana, Guzmán está haciendo macana. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la ortodoxia económica, ¿no? Entonces, cuando toma alguna medida heterodoxa, dice, está haciendo macanas para los ortodoxos. Cuando toma una medida ortodoxa, los ortodoxos dicen, bien, Guzmán, ¿no? Bueno, este carácter dual de la generación de empleo, desde la perspectiva de los impactos económicos, es bien interesante de ser analizado y tiene que ver con este concepto que nos planteaba recién una compañera de la escasez. La escasez o la abundancia del recurso disponible, ¿no? La escasez o la abundancia. Vamos a otro ejemplito. Miren el chanchito, simpático. Eso lo que circula ahí es una deficiente instalación de un canal de drene de sangre producto de la faena de animales en un matadero municipal en una localidad vecina. Y el chanchito se está chupando la sangre de sus congéneres. Es un caníbal el chancho. Bueno, acá tenemos en realidad una acción en particular dentro de un proyecto, pero veamos cuál es el proyecto. El proyecto es faena para la elaboración de productos cárnicos, ¿no? Esa faena se produce en un matadero. En muchos municipios hay instalaciones certificadas de matadero con un montón de acciones involucradas, tanto en etapa de inversión como en etapa operativa. Obviamente que la meta del proyecto es satisfacer la demanda de productos faenados, ¿no? Es decir, abastecer a las carnicerías. La componente de la meta va a ser el producto faenado, ¿no? Y puesto a disposición de la sociedad. Bueno, hay una acción en etapa operativa, ¿no? El animal entra al matadero y una de las acciones, luego de quitarle la vida al pobre animal, se produce una etapa que es el eviscerado del animal. Bueno, si nosotros analizamos la componente, ya muchos de ustedes van a saltar y van a decir, la componente de la acción, muchos de ustedes van a saltar y van a decir, la componente es... Nadie dice nada. Ah, nadie dice nada. Bueno, no importa. El animal eviscerado. Animal eviscerado, ahí está. Muy bien. Uno de los muchos efectos es la contaminación del agua por vertido de algún efluente que puede contener una serie de elementos que de repente pueden generar, ¿no?, una alteración del agua. Si esto va directamente a un cuerpo receptor, vamos a estar en presencia de un efecto, que es la contaminación del agua por vertido de efluentes. El impacto económico directo externo, estamos hablando de externalidad porque no hay una intención de generar una contaminación del agua. El impacto es la utilización del recurso agua como depósito de residuos. ¿Se acuerdan en economía que nosotros decíamos que el ambiente tiene valor por muchos motivos y uno de los motivos o una de las causas que le da valor al ambiente es su capacidad de asimilar contaminantes? ¿Se acuerdan? Bueno, acá estamos aprovechando esa capacidad que tiene el ambiente de depurar naturalmente los residuos que introducimos en el agua. Pero no podemos negar que esto genera una alteración del agua. Si entra sin un prefiltro y un tratamiento, el agua va a ser alterada, modificada.
en este caso con productos orgánicos. Esa utilización del recurso agua genera costos de oportunidad para la sociedad. Uno de los impactos económicos indirectos es el aumento de consumo de agua como sustituto del agua contaminada, ¿no? Vamos a buscar un sustituto. Vamos a buscar sustituir el agua en mal estado por agua que sea o que esté en mejor estado para poder ser consumida. De nuevo, miren ustedes, un impacto económico directo externo negativo, porque es utilización de recursos, se le asocia un impacto económico indirecto positivo, aumento en el consumo de agua, ¿no? El que vende agua va a estar chocho porque le va a aumentar el consumo de agua, ¿no? Por lo tanto, las externalidades de signo negativo a veces suelen ser convenientes en una estructura económica porque generan un incremento en el consumo de bienes. Sustitutos, ¿no? Sustitutos. Ahora, yo no puedo decir qué bueno que el proyecto genere externalidades negativas porque me está generando impactos económicos indirectos positivos, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado con esa interpretación, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué los impactos económicos indirectos no se usan, no? ¿Se dan cuenta? A ver, alguien que diga sí, o que diga sí. no. Bueno. Sí. Muy bien. Profe. Excelente. Algunos no. ¿Hay algunos no? Bueno, hagamos democráticamente. Si hay más no que sí, o hay más sí que no. Hay más sí que no en realidad. Bien, vamos todavía. Eso es bueno. Bueno, simple, ¿no? Si yo valoro lo negativo y lo positivo y lo incorporo en el análisis económico, los efectos se neutralizan. Esto es signo negativo, esto es signo positivo, positivo, negativo, cero. Se anula el impacto. No. El impacto económico indirecto lo uso solamente a los fines de valorar el impacto directo. Meto los costos evitados o inducidos, ¿no? Meto los costos evitados o inducidos y ahí le pasamos la pelota a Ileana. Si no se acuerdan del método, la culpa es de... A ver, pongan en el chat. No. La culpa es de... Nadie pone nada. Oh, bueno, Jorgelina dice nuestro. 2 segunditos, ya vengo. Voy a resolver un problema doméstico. Ok. ¿Podés hablar, Ileana? Bueno, dice el profe. Apaga el micrófono, Juanjo. Que nos deja hablar. A ver, lo silencia el profe. A ver, aguanta. Ahí está. Lo censuramos al profe. Ahí está, sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta para que le vayamos planteando al profe. Parece que vienen todos bien con el tema. Ajá. Esta es como la columna vertebral, digamos, para nosotros, Sí. para nuestra profesión. Porque justo yo mientras escuchaba la clase, estaba Gaby acá, y me decía que es la base después para el estudio de impacto ambiental. Tal cual. Es la base para el estudio de impacto ambiental. Bueno, y además que de eso, digamos, el que no sabe este tema en el examen final o en el parcial no aprueba. Porque es un eje, como dijo Fabi, es un eje central de la materia. Y después que se aplica, digamos, durante el ejercicio profesional, se aplica mucho. ¿Profe? ¿Sí? Busquemos otro ejemplo para... ¿Cómo está? Busquemos otro ejemplo para el mismo componente de la acción y otros impactos. ¿Cuáles podrían ser? Como para quedar más claro. Como para quedar más claro. Y bueno, a ver, tenemos el componente de la acción de animal eviscerado. Y bueno, pensemos qué cambia también. ¿Qué tipo de impacto económico quieren asociarle? ¿Sí? Por ejemplo, para el componente de animales viscerados yo podría pensar que también necesito recursos humanos.
Entonces podría asociarle también un efecto vinculado a la generación de empleo. Y entonces fíjense en cómo cambiaría el impacto económico, ¿sí? En ese caso tendríamos una utilización de recursos, ¿sí? Como lo explicó el profe anteriormente. Entonces podemos ver que para un mismo componente podemos tener diferentes tipos de impacto y también diferentes tipos de efectos. No sé si por ahí ya te quedó un poco más claro, Juan. Le voy a dejar de silenciar al profe. Ahí está. Sí, profe. O sea, es acorde a cómo nos miremos, entonces. Sí, en realidad lo que tiene... Sí, perdón, Juan, te interrumpí. No, y otro ejemplo más, aparte los recursos del empleo, ¿cuál nos podría ser? Juan, es muy importante. Hay un correlato entre lo económico y lo financiero, ¿no? Cuando ustedes trabajan las acciones de proyecto y en el proyecto ponen los recursos que necesitan, esos recursos son bienes y servicios, ¿no? Entonces, cada uno de esos bienes y servicios que yo voy a necesitar para lograr la componente de la acción se va a transformar en un efecto en los mercados y en un impacto por utilización de recursos, ¿no? En la medida que la acción está bien descrita y desagregada en todas sus tareas, vamos a tener una gran cantidad de recursos que vamos a requerir o necesitar de los mercados y que por lo tanto van a tener efectos en el sistema económico y van a modificar, obviamente, producto de un aumento de demanda de esos bienes, van a generar un cambio en el sistema de mercados. Todos esos efectos van a ser traducidos en impacto económico. Si yo hablo de la acción de eviscerar un animal, evidentemente voy a necesitar sierra, voy a necesitar elementos, voy a necesitar energía, voy a necesitar mano de obra, voy a necesitar agua, voy a necesitar un montón de elementos que me van a permitir desarrollar la acción en su conjunto, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo vinculado a esta acción en particular, ¿no? Entonces, de nuevo tenemos faena y elaboración de productos cárnicos, satisfacción de esa demanda, el producto faenado, la acción sigue siendo el eviscerado del animal, la componente del animal eviscerado, pero va a haber un incremento de la demanda energética si yo uso sierra eléctrica, ¿no? Esa sierra que usan los carniceros, ¿no? Para hacer los cortes y poder eviscerar el animal. Entonces, si se usa ese tipo de herramientas que han sido incorporadas en la etapa de inversión, vamos a observar nosotros un incremento de la demanda de energía eléctrica. Entonces va a haber una utilización del recurso de energía eléctrica. Por lo tanto, un costo de oportunidad para la sociedad, ¿no? Entonces, imagínense ustedes todos los efectos asociados a la acción. Por eso yo insisto que en la medida que conozcamos de la acción que se trate, vamos a ser capaces de una mejor definición de los impactos de un proyecto. Y obviamente también un análisis financiero adecuado. Recuerden que la descripción de las acciones es una instancia totalmente técnica y muy disciplinar, para lo cual en mis equipos económicos, cuando trabajemos en la identificación de los impactos, voy a necesitar, en el caso de que mi disciplina no corresponda a la disciplina técnica del proceso productivo, voy a necesitar de un profesional idóneo que me dé toda la información para que yo pueda hacer mi evaluación económica y ambiental, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una evaluación económica en la construcción de un camino, contrataré a un ingeniero vial, ¿no? Si voy a hacer una evaluación económica en un proyecto agrícola, sojero, voy a contratar a un ingeniero agrónomo para que me dé información al respecto de todas y cada una de las acciones, sus tareas y sus subtareas para lograr cada una de las componentes. Estos son temas muy disciplinares. Muy disciplinares.
Nosotros estábamos acostumbrados a una descripción muy superficial. Por lo tanto, también es superficial el análisis financiero, y también es superficial el análisis económico, y también es superficial el análisis ambiental, ¿no? En la medida que las acciones no están bien descritas, o son insuficientes las descripciones, y seguramente me olvidaré de algún efecto, de algún impacto, de algún recurso que necesito. Seguramente va a haber deficiencias después en la definición de la matriz financiera, la matriz económica y la matriz de impacto ambiental, ¿no? Lo que se viene para ustedes el año que viene, o ahora nomás, a continuación en el segundo cuatrimestre, es la materia impacto ambiental, ¿no? Y esto lo van a tener que volver a ver. Entonces, véanlo bien ahora, cosa de que se les simplifique un poco la tarea en impacto ambiental y puedan avanzar en otras cuestiones que son interesantes de discutir con el profesor Héctor Regidor, con la profesora Laura Moya. Entonces, bueno, Laura Marcela. No es lo mismo. Es Luciana. Es Luciana. Bueno, acá fíjense en este ejemplo, estamos hablando de la misma acción, pero hay un efecto distinto, ¿no? Hay un efecto distinto. En este caso sigue siendo un impacto de signo negativo, pero a diferencia del anterior es un impacto interno, ¿no? ¿Por qué? Porque está proyectado y porque no, obviamente no cumple con las características de una externalidad. Si bien hay dos agentes económicos involucrados, ¿no? Hay intencionalidad, por lo tanto ya la descartamos como externalidad, y hay un pago retribución por la energía utilizada. Por lo tanto, desaparece el concepto de la externalidad. ¿Se acuerdan de economía, no? Si no, ya saben, le podemos echar la culpa a Ileana. Quiero creer que se acuerdan. Bueno, si no, a repasar, ¿no? A repasar. No hay problema, uno se olvida a veces. Bueno, muchos de ustedes saben lo que es esto. No hace falta que hablemos de la actividad, ¿no? Es una actividad muy importante en los valles calchaquíes, que da tanta alegría, tanta felicidad a tantos hombres y mujeres en el mundo entero, ¿no? Esto que ustedes ven es lo que se llaman espalderos, ¿no? Hay dos sistemas de conducción de la vid, que es en espaldero o en parral, son los dos sistemas. Bueno, acá está claramente definido producción de uvas para la industria vitivinícola, ¿no? La producción de uvas para la industria vitivinícola. La meta es satisfacer la demanda de la uva para las bodegas. Es cierto que hay muchas bodegas que tienen producción propia, pero en muchos de los casos recurren a viñateros. El viñatero le vende o le provee la uva a la bodega para que pueda hacer su vino. La componente de la meta va a ser esa demanda satisfecha, ¿no? La demanda de los bodegueros satisfecha. La acción en la etapa de inversión es la construcción de los espalderos, ¿no? De esos sistemas de conducción que les mostraba recién. Esa construcción de esas espalderas va a tener una componente, que es la espaldera construida, ¿no? El efecto, uno de los tantos efectos, es el incremento de la demanda de alambres para la construcción de la espaldera. Hay un efecto en el sistema económico, hay una modificación en el mercado, hay una demanda, ¿no? Hay una demanda de alambres. Si hay escasez de alambres, obviamente el costo de oportunidad, ese costo económico va a ser mayor para la sociedad. El impacto económico directo interno se define solo, utilización del recurso alambre, de ese bien, y que implica un costo de oportunidad para la sociedad. ¿Ok? Está claro, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven? ¿Está bien hasta acá?
A ver, no tenemos respuestas en abrimos los canales de comunicación y veamos si hay alguna duda, alguna consulta, algo hasta aquí. Ok, nadie responde si está claro o no tampoco. Bien, o sea que está claro. Sí, nadie dice lo contrario. Seguimos los valles calchaquíes. Está claro, dice Juan. Bien, seguimos los valles calchaquíes. Bueno, muchos de ustedes que fueron a Cafayate en este carnaval, sin protocolo, sin cuidarse, sin barbijo, sin nada, y fueron a las fiestas clandestinas en Cafayate, habrán visto ahí por la recta donde está el ingreso a Chimpa, habrán visto desde ahí, desde arriba, en el valle, el área de paneles de la planta solar fotovoltaica. Obviamente esta planta ya está en etapa operativa, ¿no? Es decir, ya está generando los beneficios idealizados por esta planta, ¿no? Entonces, ya está en funcionamiento. Ahora, si nosotros analizamos la identificación del proyecto, podemos hablar de que es un proyecto de producción de energía solar fotovoltaica. La meta es una satisfacción de la demanda energética nacional, ¿no? ¿Puede haber otras metas? Sí, va a depender mucho de cómo se conceptualiza el problema o la necesidad que yo quiero resolver, ¿no? Por eso siempre es importante que esto puede cambiar. El componente de la meta, la demanda satisfecha. Acción en etapa operativa, generación de energía. La generación de energía tiene muchas actividades, ¿no? Muchas tareas. Un ingeniero de operaciones de una planta le podrá describir casi en detalle todas las acciones o todas las tareas vinculadas a la generación de energía. Nosotros las englobamos, ¿no?, en una gran tarea, gran acción general. Pero recuerden ustedes que esto puede ser desagregado. Y al desagregar aparecen un montón de otras componentes y un montón de otros efectos e impactos. La componente de la acción, obviamente, la energía generada, ¿no? El efecto, incremento de la producción de energía eléctrica e inyección en el sistema interconectado nacional. Ese es el efecto, yo lo puedo medir, es decir, si ustedes quieren conocer este efecto, van a la planta, le preguntan cuánta energía está inyectando, podemos estimar, ahí me van a dar los datos, los registros. Entonces yo puedo, hoy que ya está funcionando, puedo analizar los desvíos entre lo que yo proyecté como efecto y lo que sucede en la realidad. Entonces yo tenía una estimación de 80 megawatts y hoy está produciendo 60, por ejemplo. Hay una diferencia entre lo proyectado y lo real. Pero el efecto es una cuestión de tipo técnica que yo la puedo analizar. Y puedo ver ese incremento de la producción y puedo ver también el impacto. El impacto, como es lógico, aumento en el consumo de energía. Por definición, este impacto es un impacto positivo y genera efectos en la utilidad marginal del consumo, ¿no? Entonces, hay una mejora en el bienestar que la podemos medir a través del excedente del consumidor. Ese excedente del consumidor está vinculado al aumento del consumo de la energía. Entonces, el efecto, incremento de la producción de energía, el impacto, aumento en el consumo de energía, impacto positivo, ¿no? Impacto positivo. Bueno, acá tenemos, por lo que se ve, es una actividad minera, ¿no es cierto? Nuestra provincia es también rica en minerales de oro, plata y algunos otros microelementos que tienen más valor que el oro y la plata también. Hay un desarrollo importante de la minería. A muchos de ustedes le va a tocar estar adentro de la minería haciendo gestión, es decir, metido dentro del proyecto productivo. A muchos de ustedes les tocará estar como consultor haciendo estudios de impactos ambientales y sociales
y estudios económicos ambientales de estos proyectos mineros, es decir, como consultora contratada para hacer estudios, ¿no? Muchos de ustedes estarán por parte del Estado en la Secretaría de Minería y Energía, controlando, auditando, evaluando los estudios presentados por estos proyectos. Es decir, uno mira estos proyectos y en algún lugar vamos a estar. Igual que los proyectos que hemos visto hacia atrás, ¿no? Una colega nuestra trabaja, por ejemplo, en los sistemas de calidad de la Francisca, ¿no? Y ella está controlando las instancias de producción, faenamiento, procesamiento de los productos cárnicos que vende la Francisca en sus locales de venta comercial. Es decir, podemos estar, ¿no? Podemos estar trabajando en un matadero, podemos estar trabajando en la industria vitivinícola haciendo gestión ambiental, podemos estar trabajando como consultores en vialidad de la provincia, hay en vialidad de la provincia y vialidad de la nación, hay colegas trabajando en gestión ambiental, es decir, podemos estar en todas partes, ¿no? En todas partes. Así que a prepararse, chicos, porque nadie sabe dónde nos encontrará el futuro, ¿no? Y qué nos depara el destino. Por eso hay que prepararse muy bien, ¿no? Porque si no, si van a trabajar en el sector energético, yo no quiero escuchar a mi señora renegar por lo pésimo de los estudios ambientales que hacen nuestros colegas, ¿no? Por favor, se los pido. Por favor. ¿No? ¿Por qué? Porque no son culpables nuestros colegas, sino Ileana, Fabiana, yo, Héctor Regidor, Marcela Moya, y todos aquellos que tenemos la responsabilidad de formarlos. Si ustedes se equivocan afuera, gran parte de la responsabilidad la tiene la universidad. Ahora, nosotros ponemos el esfuerzo. Ahora también ustedes pongan un poco de su parte, ¿no? Pongan un poco de su parte. Bueno, minería, ¿no? Minería de plata. ¿No? Hay una demanda de mineral a nivel internacional, entonces la meta es satisfacer esa demanda. La componente de la meta, una demanda satisfecha. La acción en etapa operativa, la extracción del mineral de plata. Si es que tiene tareas, muchísimas tareas la extracción del mineral de plata, ¿no? Pero vamos al mineral extraído. El efecto incremento de la producción del mineral de plata, el impacto económico aumento de las exportaciones de plata. En economías abiertas aparecen entonces otros impactos que están vinculados a las exportaciones del mineral. Ya no hablamos de liberación de recursos o aumento del consumo. Como impacto positivo hablamos de aumento de las exportaciones del mineral. Gran parte del mineral se exporta. Jorgelina. Claro. ¿Ah? Sí. Ah, perdón. Un comentario de Jorgelina que dice contacto mata CD. Sí, es cierto. Pero pueden entrar por contactos, sí. Pero en algún momento hay que demostrar que sabemos, ¿no? Eso sí. Porque por más contacto que yo... ¿Sabes lo que me meta en la política? Ahí no hay problema. Pero yo he visto a mucha gente perder su trabajo, que ha entrado con contactos, y perderlo porque obviamente, digamos, el contacto me sirve para entrar, ¿no? Lo difícil es mantenerse luego. El mantenimiento en una actividad depende mucho del esfuerzo que nosotros pongamos, ¿no? JJ. Sí. Hay una pregunta de Juan que dice, vinculado al ejemplo 9, ¿existe un impacto externo? ¡Uf! ¿Cómo? Minería, chicos. Capaz que lo que él está pidiendo sea un ejemplo puntual. No sé. No, hay infinidad. Si quiere lo vemos a continuación, digamos, ¿no? Sí. Minería de plata, satisfacción de la demanda del mineral, demanda satisfecha. Operaciones de voladura de canteras, que es típico de los procesos de extracción, ¿no? Voladura de cantera lograda. Efecto contaminación sonora.
No sé si estuvieron ustedes cerca de alguna cantera que se hace con open pit, ¿no? Las voladuras son detonaciones todo el tiempo. Si ustedes están cerca de los lugares de detonaciones, es como tener un pulso permanente que me altera constantemente, digamos, ¿no? En este caso, la actividad estaba utilizando el aire como depósito de residuos, ¿no? Está usando el aire para depositar el sonido. Sí. ¿Puede volver la diapo anterior? Quiero ver la componente de la meta, no la vi. Es la misma que la anterior, ¿no? Ah, ok. Manda satisfecha. Es la misma. Ahí no cambia, digamos, ¿no? Obviamente sí cambia la acción, que es una típica operación de open pit, que es la operación de voladuras en canteras, que se da en muchas extracciones de minerales, ¿no? También en cantera de árido puede haber. De hecho, la PIC. ¿No? Oh. Operación de voladura en cantera, obviamente va a estar relacionada al logro de esa voladura, es decir, a la fragmentación de la roca para luego entrar en otro proceso, ¿no? Al que le interesa, bueno, hay mucha información al respecto de todas las actividades previstas dentro de la minería extractiva con open pit, ¿no? Hay muchísimas acciones y tareas en el proceso de extracción del mineral, ¿no? Acá tenemos un caso y un efecto, ¿no? Que hay una contaminación sonora, la utilización del aire como depósito de residuos y que genera un costo de oportunidad social y obviamente el aumento del consumo de materiales para el aislamiento acústico de las viviendas próximas al emprendimiento. Es decir, esto es inducción de costos, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen cómo puedo valorar económicamente el impacto económico directo externo, lo puedo valorar a través de la aplicación de los métodos de costos inducidos, ¿no? Entonces, yo puedo evaluar los esfuerzos en aislamiento que pueden hacer las familias y puedo determinar la magnitud del impacto. Ex ante es un poco más complicado, ex post es mucho más sencillo, ¿no? Ex ante tengo que recurrir a trabajos de investigación o proyectos similares donde se hayan manifestado este tipo de efectos y valorado este tipo de impactos, ¿no? Recuerden que ex ante estamos mirando lo que va a suceder en un proyecto. Ex ante, todas estas cosas no han sucedido. Por eso requiere una alta capacidad de abstracción y un alto nivel de conocimiento de lo que estamos analizando, ¿no? Un alto nivel de conocimiento. Las líneas de base ambientales son las que nos van a permitir también conocer en detalle las distintas componentes ambientales susceptibles de ser alteradas por alguna acción del proyecto. ¿Se entiende esto, no? Se entiende lo ex ante y ex post, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O post, ¿no? Y durante. Bueno, todas esas cosas son importantes que queden muy claramente internalizadas, ¿no? Una cosa es formular un proyecto, una cosa es evaluarlo antes de que las cosas sucedan, anticiparnos a lo que va a suceder, actuar en consecuencia. Por eso se dice que los estudios ambientales, económico-ambientales, de impacto ambientales, son preventivos. Porque los estudios se hacen antes, ya durante y post las cosas han sucedido, ¿no? Entonces, si yo puedo detectar esta externalidad, podría llegar a utilizar técnicas, ¿no? O incorporar mejoras en el proyecto para minimizar el impacto directo, ¿no? Y por lo tanto evitarle costos a la sociedad vinculados a los impactos económicos indirectos. Es muy interesante la parte económica, chicos, es muy interesante. Requiere estudiar, leer mucho, trabajar interdisciplinariamente, armar buenos equipos de trabajo,
¿no? Es muy interesante, muy interesante. Es realmente un verdadero trabajo de investigación que hacemos. Bueno, vamos al escenario del parcial. Para ir terminando con ejemplos de hoy, después me gustaría que ustedes armen sus propios ejemplos, ustedes trabajen sus propios proyectos y empecemos a ir analizando, ¿no? Flaco los animales. No da para un asado. No. Bueno, tenemos un proyecto de MBGI, ¿no? Saben que el proyecto de MBGI es bastante complejo. Nos vamos a circunscribir a la parte forestal del MBGI. Entonces la meta va a ser satisfacer la demanda de productos forestales sustentables. Que es un poco el contexto del ejercicio del parcial. La componente de la meta, la demanda satisfecha de esos productos forestales sustentables. Hay una acción en la etapa operativa que es una acción característica, que es el apeo del árbol, ¿no? Componente, árbol apeado. Para lograr esa componente, en esa acción de apeo, obviamente si yo voy a usar motosierra, automáticamente lo que vamos a ver es que vamos a observar un aumento de la demanda de combustible para la motosierra, ¿no? Va a haber un efecto en los mercados de combustible fósil. Por lo tanto, el impacto económico directo interno asociado va a ser la utilización de recursos combustibles. Va a haber un costo de oportunidad en el contexto de escasez que se nos va a plantear en todo ejercicio de tipo económico, ¿no? Claro, ¿no? No hay mucho que discutir. Siempre uno piensa, en el apeo necesito la motosierra, sí necesito la motosierra. ¿Necesito combustible para la motosierra? Sí necesito combustible para la motosierra. Por lo tanto, el efecto es real y está asociado a la acción de apeo, ¿no? Porque para apear el árbol yo necesito una gran cantidad de equipos comprados en la inversión, adquiridos en la inversión, que luego lo voy a usar en las acciones operativas, pero para garantizar el funcionamiento del equipo, yo necesito combustible, lubricantes, ¿no? Eso me va a generar el efecto de aumento de la demanda de combustible y por lo tanto el impacto económico asociado a ese efecto y a esa acción, que es la utilización de recursos combustibles, ¿no? Se ve la lógica, ¿no? Porque en los exámenes escritos del miércoles, nada tenía que ver con nada, chicos. Nada tenía que ver con nada. Entonces, a esta altura del partido, no sé, porque son chicos que la cursaron, que regularizaron, que todo, y parece que nunca hubieran visto esto, ¿no? Por eso, insisto, se entiende esto, se entiende la lógica, ¿no? Cuestiónense, ¿no? Esto no es estudiar de memoria, ¿no? Porque les cambio un poquito la pregunta y se me van a perder, seguramente. No me estudien de memoria, o sea, razonen lo que están haciendo. Usen el otro hemisferio del cerebro, del que no estamos acostumbrados a usar, ¿no? Aumentemos la interacción. Nosotros usamos, según algunas estimaciones, menos del 10% de nuestra capacidad cerebral. Menos del 10%. ¿Qué hacemos con nuestro cerebro? Ileana, ¿qué haces con tu cerebro? Lo utilizo para otras cosas. Bueno, está muy bien. Bueno, vamos a ver otro ejemplo vinculado al MBGI, el último para ir terminando y dar lugar a algunas preguntas. De nuevo, el proyecto es el MBGI,
mi meta es satisfacer esa demanda de productos forestales sustentables. La componente de la meta es la demanda satisfecha, ¿no? La acción en etapa de inversión, recuerden que ustedes ya lo hicieron al parcial, así que había una parte que era construcción de las cabañitas. Bueno, construcción de las cabañas tiene muchas tareas, ¿no?, internas. Cada una de las tareas va a generar, obviamente, efectos e impactos asociados. Pero agrupamos todo y ponemos cabañas construidas como componente. El efecto, aumento de la demanda de materiales para la construcción. Hay una modificación en el mercado de insumos para la construcción. Si yo quiero desagregar, acá yo puedo tener un montón de efectos en cada uno de los mercados, ¿no? El mercado de ladrillos o ladrillones, el mercado de hierro, el mercado de cemento, el mercado de tejas, el mercado, en cada uno de los mercados vinculado a cada una de las tareas que involucran la construcción de la cabaña, ¿no? Si yo quiero ser más meticuloso, desagrego tanto como quiera, ¿no? Bueno, en la maestría que está haciendo Mariana, mi señora, en la interacción con el docente guía, ya está haciendo su trabajo final de tesis, va a ser su segunda maestría ya dije, deja de hacer maestría, tiene 2 maestrías, 2 especialidades, y trabaja, tiene 3 hijos, ¿no? Me atiende de vez en cuando a mí, hace todas las tareas del hogar, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, y ahora está trabajando en minería, va y vuelve el colectivo. Por eso yo siempre digo, cada vez que escucho a alguien decir, no se puede, y además tiene que leer fácilmente 10 o 15 estudios de impacto ambiental por mes. Y tiene que hacer auditoría, se va al campo a hacer auditoría. Por eso yo cuando escucho que un estudiante se queja porque no tengo tiempo, porque esto, porque eso, a mí me dan ganas de arrancarme los pocos pelos que tengo, ¿no? Entonces, obviamente que se puede, sí. Ella se está preparando para hacer su trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Recomendación: cuando ustedes reciban el papelito que acrediten que son ingenieros e ingenieras, no crean que se lo saben todo. Es más, yo les diría que saben muy poco de nada. Entonces, es ahí donde hay que redoblar el esfuerzo por aprender, por seguir aprendiendo, por seguir formándose. Charlando con ella, en el intercambio que tenía con el docente guía que le está dirigiendo la tesis, comentando al respecto de las acciones, en España las normativas exigen el máximo, de normativas ambientales, ¿no?, el máximo de desagregación de las acciones y la correcta identificación de todos los efectos, cosa que acá no se hace. Entonces, bueno, vayámonos preparando porque en algún momento va a venir un cambio en la legislación, supongo, ¿no? Capaz que si siguen estos gobernantes, el ambiente va a pasar no a un segundo plano, sino a un 19º plano. Pero bueno, supongamos que la cosa cambie para mejor y seamos más exigentes con respecto a los proyectos de inversión que tienen una alta capacidad transformadora, positiva y negativa, ¿no? Bueno, aumento de la demanda de materiales de la construcción, modificación de esos mercados y el impacto económico directo interno, utilización de recursos materiales. Por definición esto es negativo y genera un costo de oportunidad para la sociedad. ¿Ustedes están igual que Mafalda? Yo opinaría que... pero mejor no tocar el tema, ¿no? No hay nada en el chat. Bueno, después nos tocará a nosotros preguntar. ¿No tienen preguntas? Suele suceder. ¿Cómo? No, les preguntaba a los chicos si no tienen dudas o quieren opinar de algo, no sé.
Están todos muy silenciosos. ¿Podrían dar ejemplos del manejo ese de bosque con ganadería integrada de efectos externos, no internos? Bueno, eso lo van a ver en el tercer parcial, así que van a tener para sacar un montón de efectos. Eso lo van a ver, así que no tiene sentido redundar mucho en eso. Es el objetivo del tercer parcial. Obviamente muy simplificado, ¿no? Va a ser muy simplificado. Siempre cuando hay un costo de oportunidad, ¿lo damos como negativo a ese impacto o no necesariamente? Lo positivo o negativo depende de cómo se haya caracterizado el impacto. Recuerden, utilización de recursos por parte del proyecto, disminución del consumo por parte de la sociedad, aumento de las importaciones, egreso de divisas, todos son impactos negativos. Liberación de recursos, aumento del consumo de bienes por parte de la sociedad, aumento de las exportaciones, ingreso de divisas, impactos económicos de signo positivo. Es así como describimos o caracterizamos los impactos de los proyectos de inversión. El costo de oportunidad es la herramienta que nos va a permitir a nosotros entrar en la última fase, que es la valoración económica del impacto. Yo puedo caracterizar y decir que hubo un incremento en el consumo de agua por parte de la sociedad. Ah, bien, impacto económico positivo. Bien. ¿Vinculado a qué? Y a un proyecto de producción de agua potable. Ah, listo, bárbaro. ¿No? Ahora, ¿de qué magnitud es ese impacto? Es decir, ¿en qué medida o en cuánto aumenta el bienestar de la sociedad por la presencia del proyecto? Eso tiene que ver con un proceso valorativo. Ahí aparece la valoración. Cuando hablamos de aspectos negativos, vamos a mirarlo siempre desde la perspectiva del costo de oportunidad de la sociedad. Desde un punto de vista positivo, lo vamos a mirar de la mejora en el bienestar, midiendo la función de utilidad individual, ¿no? Que se asocia muchas veces a la disponibilidad al pago en las metodologías directas e indirectas de valoración que vieron con Ileana, ¿no? Los indicadores hicksianos, los indicadores marshallianos, ¿no? Para hablar un poco en términos económicos que ustedes ya manejan. Bueno, queda ver el tintero una pregunta de Cintia Fernández, bueno, vinculado a lo que acabas de decir. Sí, en realidad, ¿cómo valoramos esos impactos? Sí, eso lo vamos a ver la semana que viene, ya la última parte. Ya igual están valorando ustedes, ¿no? En los ejercicios que ustedes tienen, ya han empezado a utilizar algunas herramientas valorativas, ¿no? Y las técnicas de valoración económica. En muchos de los casos, las externalidades las vamos a valorar con nuestros conocidos métodos económicos de valoración, y los impactos internos normalmente se asocian a los precios corregidos, ¿no? Es decir, usamos técnicas de mercado y técnicas económicas para la eliminación de distorsiones de los precios de mercado para obtener lo que vimos en economía, que son los que se llaman los valores de uso. En economía vamos a trabajar con los valores de uso, no con los valores de cambio. En la parte financiera trabajamos con los valores de cambio y los valores de mercado. Acá ya tenemos que usar los precios corregidos, es decir, depurar de distorsiones y llegar a la obtención de lo que se llaman los valores de uso de los bienes y servicios que un proyecto va a utilizar durante su proceso productivo, ¿no?
Ok. No sé si hay más consultas. Chico, el que tenga problemas con economía ambiental va a tener problemas en esta parte, ¿no? O Tiene sea, razón. el que pasó economía de taquito, como se dice en la jerga habitual, ¿no? También los profesionales decimos lo mismo, ¿no? No, ese estudio lo hago de taquito, ¿no? Como diciendo, pan comido. Después vienen los problemas de esas expresiones, ¿no? Si ustedes pasaron de taquito economía, porque la encontraron a la ILE en un momento de debilidad, Oh, qué peleador. ahora van a sufrir las consecuencias, ¿no? Ahora van a sufrir las consecuencias. Bueno, ¿tienen más dudas? Nadie escribe nada. Están muy pasivos hoy. ¿Profe? Sí. Sí. Juan. ¿Cómo podría explicar esto lo que yo leí una cosa de que dice que todo estudio financiero es económico, pero no todo estudio económico es financiero? Ah, claro. No, Sí. no lo entendí mucho, podría No, bueno, pero eso explicar. tiene que ver con las diferencias que hay entre los estudios financieros y los estudios económicos. Los estudios financieros son flujos de fondos. ¿Son económicos? Sí, son económicos. Ahora, un estudio financiero no tiene externalidades, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia entre lo financiero y lo económico, ¿no? Entonces, sí, un estudio financiero, no hay duda que tiene las características de los económicos, pero no todo estudio económico es necesariamente financiero. Hay diferencias, y las diferencias tienen que ver justamente con estas cuestiones, que lo económico incluye externalidades, lo financiero no. Lo financiero incluye transferencias puras, los estudios económicos no. Entonces, bueno, esas diferencias hacen que uno pueda hacer este juego de palabras, ¿no? En realidad todo es economía, eso sí tenemos que entenderlo, todo es economía, ¿no? Pero un estudio financiero no necesariamente es un estudio económico. ¿Por qué? Justamente porque no tiene lo que tiene que tener un estudio económico, y porque las cosas que incluimos dentro de lo financiero no se incluyen en los estudios económicos, ¿no? Porque además los objetivos son distintos, ¿no? El objetivo de un estudio financiero es más analizar rentabilidad y flujo de fondos, mientras que un estudio económico es ver la contribución al bienestar de la sociedad. Las perspectivas de análisis son distintas. Ese es el tema, ¿no? Hay diferencias en ese sentido. Diferencias que van a marcar considerablemente estas diferencias profundas entre un estudio financiero y un económico. Profundas. JJ, tenés una pregunta en el chat de Cintia. Dice si podrías dar un ejemplo de un impacto externo positivo en la etapa operativa. Carita feliz. Ah. Bueno, puede haber, ¿no? Recuerden que los impactos positivos se van a asociar básicamente a un incremento en el consumo de algún bien o algún servicio en particular, que haya sido producido no intencionalmente por el proyecto, y que sin intención lo ponga a disposición de la sociedad, sin que por ello el proyecto cobre ninguna retribución. Ese es el concepto de una externalidad. Desde ese punto de vista, muchas veces nosotros hacemos en la etapa de inversión, incorporamos algunas componentes, como por ejemplo un camino, que luego va a tener su utilidad en la parte operativa. Ese camino puede ser utilizado no solamente por el proyecto, sino también por los pobladores locales para extraer productos, para circular, para desplazarse más rápido. Esto va a generar automáticamente un efecto, ¿no?, en las comunicaciones, y un impacto directo, externo, positivo, vinculado a el incremento en el consumo de ese espacio
de tránsito, o la liberación de un camino interno del proyecto, pero que es utilizado por el resto de la sociedad o comunidad. Asociado a esto podemos nosotros identificar impactos económicos indirectos, como es, por ejemplo, la disminución en el consumo de combustible al acortarse los trayectos, o, por ejemplo, tener un menor costo de mantenimiento de camionetas y camiones frente a una mejora en los caminos para su circulación. Bueno, todo eso tiene efecto, ¿no? Y así como eso, muchas cosas, ¿no? Eso va a depender de cada proyecto, por eso es tan importante la correcta descripción del proceso productivo, de todas las acciones, de todas las tareas, lo más desagregadas posibles. Obviamente en función del nivel en el que estemos en los estudios. Si yo estoy a nivel de idea, puedo darme la licencia de agregar acciones, eso sí, puedo hacerlo, no es tan problemático o conflictivo. También es cierto que desde la perspectiva económica, bueno, muchos procesos productivos van mejorándose en la medida que yo avance en el proceso de formulación. Ya a nivel de factibilidad, el proyecto tiene que estar desagregado, tiene que estar identificado todos los efectos, todos los impactos, valorado todos los efectos, todos los impactos. A nivel de idea, a nivel de perfil, puedo agregar, puedo obviar algunas cositas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en sus respectivos proyectos? Que de hecho es lo que están haciendo, ¿no? Ahora, ustedes avanzan en la formulación, avanzamos a la prefactibilidad y analizamos alternativas, seleccionamos la alternativa y avanzamos a la factibilidad. Ya tiene que haber un mayor detalle y una mayor calidad de la información que suministro para la toma de decisiones, ¿no? Eso sí es importante considerar. Hablando de mi señora, ella reniega siempre porque muchos de los estudios de impacto ambiental llegan a nivel de idea, ¿no? Me tiran un estudio a nivel de idea y me pide que yo, en representación de la sociedad, tome una decisión, ¿no? En general, en esos casos, los estudios se rechazan, ¿no? Se rechazan. ¿Por qué? Porque no están la información necesaria y suficiente para tomar una decisión, ¿no? Recuerden que un estudio rechazado es una mancha al profesional y los profesionales que actuaron en la formulación de ese estudio, ¿no? Eso va al registro de consultores y con 2 evaluaciones negativas los pueden dar de baja en el registro de consultores y no trabajan durante un cierto tiempo porque son suspendidos, ¿no? Entonces, también tenemos que ser conscientes de nuestras responsabilidades, ¿no? Y de lo que hacemos. Les pasa a ustedes siendo estudiantes, si ustedes no estudian bien, y bueno, corren el riesgo de quedar libres en la materia. Sí. Bueno, también el día de mañana como profesionales pueden ser castigados, ¿no? Hacen mal las cosas, pueden perder el trabajo, pueden ser sancionados. Entonces, empecemos a pensar con un poquito más de responsabilidad al respecto de nuestra formación, ¿no? Y de estas cuestiones, de cuál es mi responsabilidad en mi propia formación, ¿no? No dejemos solamente a la universidad la responsabilidad de formar. También tenemos que pensar nosotros en ser más exigentes con nuestros docentes y tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de mañana, bueno, los espacios laborales hay que ganarlos, ¿no? Como decía alguien por ahí, sí, los contactos valen, sí, valen los contactos, pero también valen nuestras capacidades, chicos, ¿no? Nuestra formación, nuestra responsabilidad, nuestra conciencia ambiental, nuestras
habilidades aprendidas, tanto en la universidad como en los distintos ámbitos de formación formal e informal que tenemos y podemos acceder, ¿no? Esto recién empieza. Ok. ¿Tenés una reacción de aplauso por ahí? Sí, bueno, yo, como decía, Hay mucha gente. Bueno, aplaudamos. como decía el difunto Moza, cuando él terminaba de dar su clase, decía que los alumnos, los estudiantes se paraban en los banquillos y lo aplaudían. ¿Y lo aplaudían? No. Yo creo que era el efecto de alguna sustancia alucinógena. Sí, no quería ser indiscreta con eso, pero sí, me parece que era eso. Igual. Bueno, espero que Cucumelo, dice Juan. yo espero que el mensaje y entre todos hagamos de nuestra profesión, esta hermosa profesión que tenemos, ¿no? Yo siempre dije que la construimos entre todos. Y de nosotros depende que seamos vistos por la sociedad como alguien que ha venido a ayudar a resolver problemas. No a hacer plata, ¿no? No a conformar al comitente, no a eludir nuestras responsabilidades, sino que la sociedad se sienta conforme con el trabajo de los profesionales de nuestra carrera. Yo creo que ese es el desafío de todos y de todas. Bueno, siendo las 11:57, yo sé que muchos van a intentar mejorar el promedio, así que éxitos. A los que no le ha ido bien, como dice Mafalda, aprobaré. Bueno, seguro igual vamos a estar viendo la forma de hacer alguna actividad para sumar puntos, así que estén atentos. Obvio, siempre hay posibilidades. Vamos ganando puntos. Bueno, ¿no tenés más preguntas, JJ? Bien, excelente. Parece que quedó re claro. Chao, profes. Chao, Luciana. Éxitos para esta tarde, a los que se animen. Qué linda plantita de cannabis, Nicolás. Que pase semillas. Ay, no estoy grabando para